taller de introducción a la física. Movimiento rectilíneo. Decimos que un móvil tiene movimiento rectilíneo cuando se mueve siempre sobre una misma línea recta. Es decir, su trayectoria tiene forma de línea recta, ya sea que el móvil se devuelva o no, pero el punto es que este movimiento, el movimiento rectilíneo, es unidimensional, o sea, tiene una sola dimensión y está contenido dentro de una recta. Entonces, si por ejemplo nosotros nos imaginamos automóvil, o en realidad cualquier otro objeto que se mueva sobre una línea recta, para estudiar la cinemática de dicho móvil nos convendría escoger un sistema de referencia donde uno de los ejes, por ejemplo el eje X, esté sobre esta línea recta. Entonces con eso nos basta solamente con utilizar este eje. El eje Y y el eje Z no tendrían ninguna utilidad, ya que los vectores posición, velocidad y aceleración, en caso de haber una aceleración, van a tener proyección solamente sobre el eje X. Es decir, van a ser los tres paralelos al eje X. Entonces, en notación cartesiana, R vector sería igual a X y tongo, V sería igual a V y tongo, y la aceleración sería igual a y tongo. Estas tres cantidades, X, V y A, que son las proyecciones de los vectores, por lo tanto son cantidades escalares, pueden ser, pueden ser positivas o negativas, dependiendo del sentido de cada uno de los correspondientes vectores en comparación con el sentido al que apunta el eje X. Ahora, de hecho, estas tres cantidades, X, B, A, en principio no son cantidades variables que varían conforme avanza el tiempo. Decimos que el movimiento rectilíneo es uniforme cuando el vector velocidad es constante. Entonces, de nuevo, supongamos que un automóvil se mueve sobre una carretera sin curvas a una velocidad constante. Vamos a elegir o utilizar un sistema de referencia que esté sobre la carretera, es decir, esté sobre la trayectoria recta. Y nuestro objetivo va a ser encontrar la posición del automóvil en cualquier instante del tiempo. Entonces, supongamos que el instante t igual a 0, es decir, cuando yo enciendo mi cronómetro, supongamos que en ese instante el automóvil se encuentra en una posición x sub 0 con respecto al origen que yo ya había previamente definido. Entonces supongamos que x sub 0 es la posición inicial. Lo que yo quiero hacer es encontrar la posición del automóvil en cualquier instante t posterior. Es decir, quiero encontrar la posición en función del tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como la velocidad del automóvil es constante, yo sé que esta velocidad es igual a la velocidad promedio para cualquier intervalo de tiempo o porción de la trayectoria que yo escoja. Vamos a escoger un intervalo entre el instante inicial, el instante 0, y el instante t para el cual yo quiero encontrar la posición del automóvil. Y a esta posición la vamos a llamar x. Entonces, v es igual a delta x partido por delta t. Delta x es igual a x menos x sub 0. Y delta t es igual a t menos 0. Entonces finalmente esta velocidad constante es igual a x menos x sub 0 partido por t. Y esta ecuación me permite despejar x en función del tiempo como x sub 0 más v por t. Entonces la función, la posición como función del tiempo se trata de una función lineal. O sea, si nosotros hacemos el gráfico de x versus t, se trata de una recta cuyo coeficiente de posición es x sub 0 y cuya pendiente es v. En el caso de que la velocidad sea negativa, es decir, el vector velocidad tiene sentido opuesto al sentido del eje x, en ese caso la función posición x sub 0 más v por t sigue siendo una línea recta, solo que ahora la pendiente, que es la velocidad, es negativa. En realidad, si nosotros miramos el gráfico de la velocidad versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme, ciertamente no resulta, o sea, resulta ser un gráfico bastante monótono, la velocidad es constante. Sin embargo, es interesante analizar lo que pasa con el área que se forma entre la curva de la velocidad, o sea, esta línea de color rojo, y el eje tiempo. Si nosotros consideramos dos instantes del tiempo, t1 y t2, cualesquiera,
Bueno, nosotros sabemos que b es igual a delta x partido por delta t, donde delta t es t2 menos t1 y delta x es x2 menos x1, la diferencia entre las posiciones en los instantes t1 y t2. Pero bueno, nosotros de esta ecuación despejamos delta x como b por delta t. Y en efecto resulta que el área del rectángulo que se forma entre t1 y t2 y entre la curva de la velocidad y el eje tiempo, esta área, el área de este rectángulo resulta ser igual a delta x. Si se fijan, el ancho de este rectángulo es t2 menos t1, vale decir delta t, mientras que su altura es v. Por lo tanto, el área es v por delta t, delta x. Esto en el caso en que la velocidad sea positiva. Cuando la velocidad es negativa, vale decir, el vector velocidad tiene sentido opuesto al eje x, la situación es un poco diferente. Ya, entonces pongámonos en el caso en el que la velocidad es negativa, v es menor que 0. Si consideramos dos instantes t1 y t2, el desplazamiento neto a lo largo de ese intervalo de tiempo nuevamente es igual a v por delta t. Pero como la velocidad es negativa, menor que 0, resulta que el desplazamiento también es menor que 0. Eso tiene sentido porque el móvil en cuestión retrocede en lugar de avanzar en medida que pasa el tiempo. Entonces, si nosotros consideramos el área que se forma entre t1 y t2, el área de este rectángulo no puede valer delta x. No puede valer delta x porque delta x es un número negativo y toda superficie tiene área positiva. No obstante, resulta que el área de este rectángulo es igual al valor absoluto de delta x, ya que nuevamente su ancho es t2 menos t1, vale decir delta t, mientras que su altura está dada por el valor absoluto de b. Ahora veamos un caso un poco más complicado que los dos anteriores. Supongamos que la velocidad cambia en el tiempo. Por ejemplo, en este caso tenemos un gráfico de v versus t donde la velocidad va disminuyendo en medida que avanza el tiempo. De hecho, hay un instante en el que la velocidad cambia de signo, se hace negativa. Por lo tanto, lo que eso significa es que el automóvil deja de, o el móvil, sea lo que sea, una partícula, cualquier cosa, deja de avanzar y empieza a retroceder. Consideremos un intervalo de tiempo, por ejemplo, entre t1 y t2, que es previo al cambio de signo de la velocidad. Es decir, durante este lapso de tiempo la velocidad va disminuyendo, como pueden fijarse, pero se mantiene siempre positiva. Es decir, el móvil permanece siempre avanzando. Bueno, resulta que esta área bajo la curva corresponde al desplazamiento neto entre los instantes t1 y t2. Eso es cierto incluso si la velocidad no es constante. Esta área que se forma es el desplazamiento neto entre los instantes t1 y t2. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estudiamos el movimiento de la partícula en un intervalo de tiempo durante el cual la velocidad cambió de signo? Es decir, la partícula dejó de avanzar y comenzó a retroceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el área bajo la curva? ¿Qué significa estas áreas de color azul y qué relación tienen con el desplazamiento? Bueno, claramente ustedes se pueden dar cuenta que entre la curva de color rojo y el eje tiempo se forman dos áreas que vamos a llamar A1 y A2. Una de estas áreas está por sobre el eje tiempo y la otra está por debajo del eje tiempo. Lo que sucede es que inicialmente, o sea, en el instante t2, el móvil estaba avanzando con una velocidad positiva que iba disminuyendo en medida que avanza el tiempo. Y llega un punto en que el móvil se detiene. El área que recorrió, perdón, la distancia que recorrió durante este tiempo va a estar dado por el área de A1. Pero después de eso, el móvil deja de avanzar y empieza a retroceder. Y la distancia que el móvil retrocedió hasta el instante t3 va a estar dada por el área A2. Entonces finalmente el desplazamiento neto entre los instantes t2 y t3 va a ser A1 menos A2. En este caso en particular es fácil darnos cuenta que el área A2 es más grande que el área A1. Eso quiere decir que la distancia que el automóvil retrocedió es mayor que la distancia que había avanzado inicialmente. Entonces su posición final o la posición x3 está detrás de la posición x2. El desplazamiento neto es negativo.